como siempre, un placer teneros aquí en la apertura de mercados del 5 de diciembre de 2019. Estamos ahí casi oliendo las navidades, ¿no? Las tenemos a la vuelta de la esquina, pero hasta que lleguen todavía tenemos trabajo que hacer, como quien dice. Antes de nada, confirmadme, efectivamente, bueno, ya como ya me conocéis, ya os vais anticipando, ya veo algunos mensajes, efectivamente se oye bien la pantalla. Fantástico, pues si os parece bien vamos a comenzar. Antes de nada, como siempre me presento, yo soy Miguel Momovela, analista de XTB y pues como siempre, una vez más, vamos a asistir a otro Morning Meeting. Vamos a ver la apertura de mercado, vamos a ver cómo ha abierto la jornada, cómo han abierto las bolsas en la mañana de hoy, si os parece bien. Antes de nada, bueno, recordad que seguimos con esa oferta del Black Friday con XTB, ¿verdad? Para todos los que disfrutáis del contenido formativo, todo el contenido de mercados en tiempo real, ¿de acuerdo? Contenido en directo. Sabed que lo vais a tener disponible hasta el próximo 10 de diciembre, ¿de acuerdo? Quedan 5 días, tenemos un puente por medio en el que deseablemente pues vamos a estar descansando, vamos a estar relajándonos, pero oye, siempre hay un espacio del día en el que queremos seguir conectados al mercado. Oye, ¿y por qué no hacerlo con todo el contenido en abierto que tenemos aquí, no? Ya sabéis que es tan sencillo como darle aquí a registrarte ya para acceder a esa oferta que tendréis disponible hasta el día 10. Bueno, y después de esto vamos a ver, ¿no? Cómo abrieron cómo han abierto los mercados y también vamos a ver algo aún más importante, ¿de acuerdo? Que es cómo cerraron ayer. Recordad, vamos a hacer esto en grande, que ayer teníamos varias noticias importantes. Tenemos varios datos, una batería de datos macro. En primer lugar, viniendo desde Canadá, pues datos de productividad laboral actualizados al tercer trimestre. Ya sabéis que esto generalmente suele ser pues digamos un dato con relevancia más bien media o incluso baja. ¿De acuerdo? Si bien pues el índice de productividad laboral, pues hombre, evidentemente es uno de los motores de la economía de cualquier país o de cualquier región económica o cualquier región geopolítica. Vimos aquí efectivamente cómo se ganaba un 0,1%, ¿verdad? El valor publicado. La previsión, evidentemente, era del 0,2%, con lo cual pues hubo una alineación perfecta, ¿no? Se alineó de manera perfecta lo estimado por consenso con los resultados finales, ¿verdad? También tuvimos la decisión de tipos, también en Canadá, que como ya sabéis se mantiene un mes más. Llevamos ya desde octubre de 2018, fijaos aquí, sin ver cómo esta tasa, este tipo de interés, se altera ni al alza ni a la baja, ¿de acuerdo? Lo cual, como veremos ahora, pues tuvo sus consecuencias para el dólar canadiense. En Estados Unidos es donde tuvimos más movimiento, tuvimos una batería de datos ahí, índice de empleo no manufacturero, índice de las manufacturas, los precios pagados por manufacturas, en este caso el ISM para servicios, todos actualizados al mes de noviembre, índice de actividad empresarial, y por último, el índice nacional de empleo. Ya sabéis que este último también es bastante importante porque es, como ya sabéis, pues un poco el preludio de los resultados de empleo que se suelen publicar, como ya sabéis, el primer viernes de cada mes en Estados Unidos, el NFP, el NFP, ¿de acuerdo? Ese resumen de las nuevas nóminas, exceptuando el sector agrícola, la creación de nuevos empleos, excluyendo este sector agrícola. En el caso del Informe Nacional de Empleo de ADP, veíamos cómo desde los 125.000 nuevos empleos generados en el periodo anterior, ¿vale? Cerrado hasta el mes de octubre, en este caso hemos caído pues casi la mitad, a solo 67.000 nuevos empleos generados. Esta es la estimación que se ha hecho. Y como ya imagináis, pues hombre, ha tenido sus repercusiones sobre el dólar estadounidense, el dólar americano. También tuvimos los resultados de los stocks semanales de gasolina, en este caso por debajo del valor anterior. Teníamos 5.1 millones de barriles con respecto a la jornada anterior, con respecto al periodo anterior. En este caso, es verdad que teniendo en cuenta las previsiones que eran bastante menos halagüeñas, hemos estado por encima de esas previsiones. Sin embargo, la producción ha disminuido igualmente, lo cual tuvo sus efectos sobre el crudo, en este caso sobre el Brent y sobre el West Texas, como veremos también a continuación. Y bueno, en menor medida también tuvimos el índice PMI para servicios en España, que efectivamente pues estuvo por encima de consenso y por encima del dato anterior, que recordemos que era 52,7, 52,7 puntos. En este caso subió 0,5 hasta 53,2. ¿Qué vamos a tener para hoy? Pues hoy también vamos a tener bastante movimiento. Balance de comercio exterior en Canadá, ¿verdad? Lo cual también debería tener un efecto medio sobre el dólar canadiense.
Recordemos que venimos de una balanza comercial con, pues bueno, con un déficit, en este caso de 0,98 billones. Se espera que ascienda hasta 1,35 billones. Veremos hasta qué punto la economía canadiense puede paliar o puede incluso revertir estas cifras negativas. También tendremos el índice de gestores de compras para el mes de noviembre, un índice, en este caso, propio de Canadá, ¿de acuerdo? Un índice que indica básicamente pues cómo está el negocio, cómo están evolucionando las cifras de negocio en Canadá, y esto sí que va a tener importancia relevante, importancia alta para el dólar canadiense. También tendremos datos de empleo, más datos en Estados Unidos. Efectivamente tendremos la balanza de comercio exterior, datos de balanza de comercio exterior. Se espera que ese déficit de 52,5 billones del periodo anterior se reduzca hasta los 49 billones. Veremos cómo, pues en qué desemboca, ¿no? A partir de las 2:30. Y a las 4 tendremos los pedidos de bienes duraderos con y sin el sector de transportes, ¿de acuerdo? También, evidentemente, tendremos a las 2:30 esa solicitud, ese resumen de las nuevas solicitudes de pues prestaciones por desempleo, que en este caso partimos de un valor anterior de 213.000 nuevas solicitudes. Se espera que haya algunas nuevas solicitudes, lo cual pues tiene bastante sentido teniendo en cuenta que el informe ADP de ayer indicaba que la creación de empleos ha sido sustancialmente menor. Vamos a ver ahora en nuestro apartado de análisis de mercado, en el heatmap, cómo esto se ha traducido. Vemos aquí, con respecto a las principales divisas, euro-dólar, cómo se les está ganando terreno, por ejemplo, la libra, cómo gana terreno al dólar ese 0,3, el euro, que hasta hace poco estaba por aquí, fijaos, con un tímido 0,1%. Veremos ahora en el par euro-dólar en qué se está traduciendo esto. Y bueno, vemos que también al euro, la libra le está ganando el terreno. Veremos ahora en el gráfico cómo, en más detalle, cómo esto se está produciendo. Y con el resto de divisas, bueno, pues relativamente plano. ¿De acuerdo? Si vamos aquí ahora al apartado de divisas, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, en el euro libra, que ya veíamos ese principio de caída ayer, ¿verdad? Fijaos aquí cómo partíamos, ¿no? En la jornada de ayer, cómo partíamos de 0,85246 y hemos experimentado una caída por encima del 1% hasta el 0,84371. Esto también pudo estar causado en cierto modo, que no lo hemos comentado, por los resultados del PMI de servicios de Reino Unido ayer, que pues pese a que fue menor la lectura de este periodo que la lectura del periodo anterior, 0,7 puntos menos, es cierto que estuvo por encima de lo estimado por consenso, 1,3 puntos por encima, bueno, 0,7, perdón, puntos por encima de lo estimado por consenso, con lo cual esto se tradujo en un pequeño impulso adicional para la libra, que sigue ganándole terreno al euro. En el caso del euro dólar, hemos visto cómo a partir de la batería de datos de ayer, ¿de acuerdo? Partíamos de 1,1067 y llegamos a copar los 1,10681, una caída del 0,35%, para después recuperarse de manera paulatina ese 0,17% arriba hasta los 1,10875 actuales. En el caso del el dólar americano versus dólar canadiense, vimos como a partir de la salida de resultados a las 4 de la tarde, partíamos de ese valor en 1,32757 y tuvimos una caída que nos llevó hasta el 1,31787, una caída de casi el 0,75%, una caída muy sustancial, apoyada o sustentada por las buenas noticias macroeconómicas en Canadá. Una cifra que, pues bueno, se ha recortado tímidamente al alza con ese 0,04% arriba, y que, sin embargo, como vemos aquí, no hace más que evidenciar, ¿no? La potencia que está adquiriendo el dólar canadiense frente a su homónimo americano, ¿de acuerdo? En el caso del, vamos a verlo en el gráfico horario, si os parece bien. En el caso de la libra frente al yen japonés, ¿verdad? Hemos visto cómo la libra sigue ganando terreno, esa fortaleza, ¿verdad? También, si vemos desde las primeras horas de la jornada de ayer, cerrando esa vela a las 9 en 141,495, hasta llegar a los actuales 143,077, lo que supone ya un crecimiento por encima del 1%. Vamos ahora con las materias primas, vamos a ver efectivamente cómo esos datos, ¿no? Sobre los inventarios de crudo afectaron al precio del petróleo. En el caso del West Texas, pues bueno, vemos aquí cómo desde
pues prácticamente la apertura, ¿no? Esa primera vela que cerraba en 56.50 y llegábamos a ocupar los 58.65 en esa revalorización por encima del 3,8% para posteriormente recortar también tímidamente, ¿verdad? Hasta los 58,25 actuales, un recorte del 0,76%. Algo muy similar pasaba en el Brent, ¿de acuerdo? Donde arrancábamos o partíamos de esa primera vela a las 9 de la mañana en 61,35, que nos llevó hasta las lindes de los 63,50, casi 63,50, y posteriormente también, al igual que en el caso del West Texas, tras un pequeño recorte del 1%, nos lleva a estabilizarnos muy cerca de la barrera de los 63 dólares por barril como precio objetivo. En el caso del oro ya hemos visto cómo después de los últimos movimientos convulsos, pues en la jornada de ayer, si lo analizamos desde las 9 de la mañana, en la jornada de ayer estábamos en los 1.483,85 dólares por onza. Ese recorte hasta el precio de la sesión actual, un recorte del 0,60% hasta los 1.474, peleando ahí en esa barrera, en esa franja entre los 1.475 y los 1.480. ¿De acuerdo? Como contrapeso, contrapartida de lo que estamos observando en la renta variable. Vamos a ver ahora los índices, donde en primer lugar analizamos el IBEX 35 en 9.279 puntos, como ya decíamos ayer, sigue luchando por retomar esa barrera de los 9.300 puntos con la siguiente barrera objetivo en 9.400, el objetivo de aquí a cierre de año. Ahora mismo 9.281 y recuperándose tras esas últimas pérdidas, esas últimas velas rojas que nos llevaban desde los 9.345, nos llevaron hasta los límites de los 9.102, incluso cayendo por debajo de la barrera de los 9.100 y atacando peligrosamente otra barrera de soporte psicológica en los 9.000 puntos. En el caso del DAX, apertura dentro de lo esperado, 13.132,5, lidiando todavía con esa siguiente barrera, los 13.175, ya un poquito más lejos de los 13.300, la barrera de resistencia objetivo de aquí a cierre de año, a cierre de ejercicio, como podría decirse, y peleando en este caso por mantener la senda alcista que lleva manteniendo durante todo el año en el largo plazo. En los índices americanos, pues bueno, recortando ahí, en el caso del Dow Jones, recortando tras esa caída que observamos pues desde finales de noviembre, ¿verdad? Una caída pues de casi el 3%, ahora recortando y recuperando esa senda alcista en los 27.685 y pues evidentemente trabajando por recuperar esa barrera, ¿no? Esa última barrera en los 27.700. En el caso del Nasdaq, también recuperándose, subiendo ya, atravesando la barrera de los 8.300 puntos de nuevo, lejos aún de esos últimos máximos históricos que, como ya sabemos, estaban en 8.455, pero peleando por mantenerse por encima de esa barrera, ahora mismo barrera psicológica. Y en el caso del S&P 500, más de lo mismo, recuperamos la franja de los 3.100, volvemos a retestear ese nivel ya atravesado, ahora actualmente en 3.115 aproximadamente, 3.114,8 y buscando también recuperar esos máximos que alcanzábamos en casi 3.160 puntos. En el caso de la renta variable, si nos fijamos aquí, bueno, la apertura no difiere mucho de la de ayer. Algunos de los valores en los que ha habido más movimiento, como por ejemplo Audax, sigue peleando por debajo de la barrera de los 2 euros por acción, su barrera psicológica, que había atravesado, recordemos, a mediados de noviembre, llegando a alcanzar los 2,25 euros por acción. Habíamos hablado también de las inmobiliarias, ¿verdad? Merlin Properties, todavía peleando por esa barrera de los 13 euros por acción y moviéndose en una franja relativamente complaciente entre los 12.815 y los 13.065, franja objetivo para lo que queda de año. Una progresión muy seguida o seguida muy de cerca por Colonial, que también sigue consolidando su permanencia por encima de la barrera de los 11 euros por acción y consolidando de igual forma pues el sector SOCIMI, el sector inmobiliario. En este caso también tenemos a Celnex. Recordemos que tras las valoraciones positivas que le había otorgado Credit Suisse, por encima de 40 euros por acción, sigue con su senda alcista, ¿verdad? Recordemos que había caído desde sus máximos en 42.119 ya en el pasado mes de octubre, lo que supone pues un recorte en el precio del 7,06%.
Sin embargo, recupera esa senda alcista perfectamente apoyado por las medias móviles tanto a 50 como a 200 sesiones. Podríamos esperar una pequeña corrección, quizá, que fuera, pues en este caso, algo más severa que la que observábamos aquí, el 2 de diciembre, que bueno, fue de algo menos del 2,75%, ¿de acuerdo? Para acabar fluctuando entre ambas medias móviles. Sin embargo, lo que nos indica el RSI, en este caso, pues muy cerca del nivel neutro, por encima del nivel 50, es que todavía se puede mantener esta senda alcista por encima de la media móvil a 50 sesiones. Sector energético, bueno, vemos como en este caso Naturgy recupera tímidamente parte de las pérdidas que ya veíamos que se estaban registrando durante el día 2, pues hace un par de sesiones, pérdidas por encima del 3%, recuperando tímidamente desde esos valores mínimos que había tocado, desde esos mínimos locales de las últimas 2 semanas, y en este caso recuperando, ¿no? Volviendo con ese 1,57% arriba a mostrar velas verdes, brotes verdes, como podríamos decir. En el caso de Siemens Gamesa, también recuperando ya no tan tímidamente, sino empezando a consolidar ese patrón alcista. Desde finales de noviembre vemos cómo desde desde el último mínimo local observado hemos tenido un crecimiento del 12,5% hasta los 14,55 euros por acción. Y en el caso de otras como Repsol, que ya veíamos que tras esos anuncios que había proferido, ¿no? Pues hace un par de sesiones, el objetivo de descarbonización hacia 2050, parece que esto, pues bueno, dentro de lo que cabe en el intradía está teniendo algún tipo de impacto positivo. Vemos cómo se ocupa ya los 14,45 euros por acción, con lo cual, bueno, ya cotizando entre las medias móviles a 50 y 200 sesiones, muy cerca del nivel de sobrevaloración, ya indicado por el RSI en 65 puntos, ¿verdad? Y todavía con algo de margen antes de que las medias móviles se vuelvan a cruzar. También nos preguntan por Iberdrola, que la tenemos aquí, efectivamente, Iberdrola en 8,710, cotizando también entre las dos medias móviles, ya tocando la media móvil a largo plazo, a 200 sesiones, la media móvil anual, podríamos decir, y recuperando esa senda alcista, rebotando al alza, como estaba dentro de lo esperado, saliendo de esa zona de infravaloración y pues buscando otra vez la barrera de los 9 euros por acción y buscando, en otras palabras, consolidar esa buena progresión que ha tenido durante todo el año, con esas perspectivas de revalorización que podrían llevarla hasta los 9 euros por acción de aquí a final de año y que evidentemente también estarán supeditadas al cierre de ejercicio y a los resultados, a los datos fundamentales. Pues esto ha sido todo. Apertura de mercados del 5 de diciembre de 2019. Como siempre, un placer estar con todos vosotros y vosotras. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y recordad que hoy, esta tarde, a partir de las 5, tendréis a Daniel García con otro excepcional seminario en tiempo real, de acuerdo, con análisis de noticias en directo. Muchas gracias a todos y a todas por conectaros y en lo que me respecta, nos vemos la semana que viene.